buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Qué bendiciones estar aquí en la iglesia. Amén, hermanos. Qué bendiciones poder estar aquí en una maravillosa iglesia como esta, donde se predica la palabra de Dios, donde hay buena doctrina. Y bueno, yo estoy muy contento de estar aquí con cada uno de ustedes, como mencionaba hace un momento. Mi nombre es Alejandro Trejo, mi esposa es Karen Sánchez. Somos la familia Trejo Sánchez, misioneros al país, al hermoso país de Colombia. Somos de la Iglesia Bautista Fundamental de Celaya. Nuestro pastor es el pastor Alejandro Córdoba, allá en Celaya, Guanajuato. Y bueno, agradezco por la oportunidad de estar aquí. Gracias, pastor Osmani, que nos permite poder estar aquí con ustedes. Gracias a cada uno que pudo venir aquí a la iglesia. Hermanos, estoy muy contento, de verdad es un privilegio para mí el estar aquí detrás de este púlpito. Es una gran responsabilidad también, pero bueno, esperemos que el Señor nos pueda hablar por medio de su palabra. Hermanos, Dios es infinitamente bueno y siempre lo ha sido. Aún, hermanos, cuando pensamos que nos está disciplinando o nos está castigando, hermanos, aún Él sigue siendo bueno. Porque en realidad, hermanos, lo que merecemos es arder en el infierno. Pero Cristo obró la salvación de nuestra alma, al venir a morir por nosotros en la cruz y derramar su sangre por nosotros. Dios es bueno, hermanos. Y Dios, todo lo que permite en nuestras vidas, hermanos, es para glorificar su nombre. Eso que nos quede claro, hermanos. Cada dificultad, cada problema, cada situación que vino o que vendrá a nuestra vida, hermanos, siempre será para que el nombre de Dios sea glorificado. Hermanos, ayer tuvimos una excelente reunión con algunas personas, con la familia del hermano Salud. Escuchamos testimonios de cómo el vicio, hermanos, trastorna las mentes, cómo el vicio, hermanos, ciega a las personas y hace un daño terrible, hermanos, terrible. Por desgracia, o bueno, hermanos, para la honra y gloria de Dios, en nuestro hogar sufrimos también por causa del vicio del alcohol. Mi padre era un alcohólico, hermanos. Era un alcohólico que desde nosotros que estábamos pequeños, yo tengo 4 hermanos, nosotros somos 5 y mi madre, desde pequeños, mi padre nos abandonó por culpa del alcohol, hermanos, pero también del adulterio. Mi papá se fue con otra mujer y quiso tener otra familia y nos dejó a nosotros desde muy pequeños. Yo tenía 3 años cuando mi mamá en realidad se enteró por completo que mi papá se había ido con otra mujer. Fueron momentos muy terribles, hermanos, muy desagradables en ese momento, pero que ahora, hermanos, yo sé que si el Señor los permitió fue para prepararnos y para podernos tener hoy, hermanos, parados aquí y estar, hermanos, con más ansias, con más ganas, con más ánimo de servirle a Él, hermanos, y de buscar a aquellas familias que están pasando por algo similar de lo que pasamos nosotros, hermanos. Buscar a más niños que tal vez están en hogares con problemas, con pleitos, con gritos, pero buscarles porque el Señor quiere hacer algo con ellos, hermanos. Desde pequeño mi papá batallaba con el alcohol y por eso, hermanos, mi familia sufrimos mucha escasez en el hogar, muchísima escasez. Yo recuerdo, hermanos, que en mi hogar mi mamá trabajaba desde la mañana hasta la noche, trabajaba en una fábrica. Mis hermanos nos cuidamos solos, yo llevaba a la escuela a mis hermanas solo, nos íbamos caminando porque no teníamos a veces ni siquiera para el camión. Nos íbamos caminando bien temprano y nos regresábamos caminando y llegábamos, hermanos, y lo único que había en la casa eran papas. Nosotros las partíamos en tiras y las echábamos ahí a un sartén con poquito aceite, y eso era lo que comíamos a veces en todo el día, hermanos. Papas ahí fritas, hermanos, y con eso, hermanos, eso era la comida de todo el día, una por día, hermanos, por la situación del vicio, hermanos. Mi papá no se preocupaba por nosotros, mi papá no nos buscaba, no nos llamaba para nada. Él andaba en lugares caros, en restaurantes, en playas, en lugares, traía su camioneta, le andaba muy bien, ganaba muy bien, pero nosotros padecíamos tanta necesidad, hermanos, cosas terribles. Mi papá no nos hablaba, no nos buscaba, solamente nos buscaba, hermanos, para hacer un relajo en la casa. Llegaba ebrio, llegaba mal. Yo pienso, hermanos, que incluso llegó a venir drogado, pateando la puerta de la casa,
casa, abriendo la casa, golpeándonos. Recuerdo que una vez a mi hermana, la mayor, ahorita tiene 30 años, la confundió con mi mamá y la agarró de los cabellos y la arrastró por la puerta y la sacó de la casa hasta la calle y le dio patadas, hermanos. Y es algo, imágenes, hermanos, que desgraciadamente no se borran de mi mente. Yo pude ver, les comentaba ayer, a mi padre golpeando a mi madre con el puño cerrado, como si fuera otro hombre golpeando, como si estuviera golpeando a otro hombre, ahí apresionada contra la estufa y golpeándole, hermanos, en el rostro, en la cara, jalándole los cabellos, dándole patadas. Desgraciadamente mi mamá estaba embarazada de dos gemelas, bueno, de unas gemelas, y por culpa de mi padre que la golpeó un día y le dio patadas en el estómago, mi madre pudo perder esas dos gemelas. Hermanos, el vicio hace cosas terribles. El vicio destruye hogares. El vicio no tiene compasión de nada ni de nadie. Hermanos, el vicio no respeta clase social. El vicio no respeta, hermanos, nada, ni siquiera estudios. Lo que usted tenga o lo que usted diga, no, pues yo tengo dinero, el vicio no me va a poder. Hermano, el vicio no respeta nada. El vicio llega al hogar, toca la puerta, usted le deja entrar y destruye su hogar. Y le hace hacer cosas que usted nunca pensó hacer, hermanos. Golpear a su esposa, golpear a sus pequeños, maldecirlos. Hermanos, nosotros nos teníamos que dormir con chamarra, con pantalón y con tenis, para en el momento que llegara mi padre, uno distrajera a mi padre, los demás salíamos por la puerta y nos quedábamos en una avenida, en unas bancas de cemento, hermanos, y nos quedábamos a dormir toda la noche. Hasta en el momento que escuchamos que llegó el Evangelio a nuestro hogar, hermanos, el vicio seguía, mi papá seguía igual, seguía golpeándonos, pero ahora teníamos un refugio en Cristo. Ahora, hermanos, en vez de irnos a dormir a una avenida a las 3 de la mañana en unas bancas de cemento, ahora nos íbamos a casa de una hermana que nos abría las puertas y nos quedábamos en su hogar, en su casa, toda la noche, hermanos. El vicio hizo eso y hizo mucho más cosas, hermanos. El vicio lleva a más vicios, el vicio lleva a más problemas. El vicio me llevó a mí a ser también en algún tiempo alcohólico, a tomar mucho alcohol en la preparatoria, a andar en fiestas, a andar en lugares que no tenía que haber estado. A muy temprana edad, hermanos, a los 11, 12 años, yo estaba visitando lugares para adultos, lugares que no tenían que visitar, pagábamos porque nos dejaran entrar a mi hermano y a mí. Y eso, hermanos, nos llevó a mi hermano a ser drogadicto, a perder casi su familia, a su hijo, hermanos, a estar en la iglesia, a servir, pero drogándose. El vicio, hermanos, nos tenía completamente cegados a toda mi familia, a mi mamá también, por culpa de esa presión que tenía por tratarnos de alimentar, por tratarnos de sacar adelante, comenzó a tomar también. Y hermanos, a veces, hermanos, llegaba grosera, llegaba histérica y también, hermanos, recalaba con nosotros por esa presión que ella tenía de mi padre, con el miedo que mi mamá vivía. Mi mamá ahora sufre un poco de la tiroides, hermanos. Yo ahora, hermanos, hace 2, 3 años pude ver a mi mamá temblando, hermanos, de la cama como si algo le estuviera pasando, hermanos, y sin duda alguna fue por estragos de tanto nervio, de tanto estrés que vivió en esos momentos con mi padre. Por la gracia de Dios, hermanos, ahora mi mamá va a la iglesia, mi hermana, mis hermanos van a la iglesia, mi hermano está a punto de graduarse del Instituto Bíblico después de regenerarse, después de recuperarse allá en San Luis Potosí, en Monte de Paz, 6 meses, hermanos. Fue un gran esfuerzo, pero él se pudo recuperar y valió la pena. Ahí en la iglesia, hermanos, de Celaya, es una iglesia muy grande. Y ahí, hermanos, sin miedo a decirlo, ahí hay personas que desgraciadamente movían la droga, ahí mismo dentro de la iglesia, hermanos. Y mi hermano fue el que empezó a consumir todavía más cuando regresamos a la iglesia. Y cuando él se fue, hermanos, a recuperar, se me acercó a mí, hermanos, el hombre que distribuía esas cosas. Me dijo, ¿dónde está tu hermano? Y yo le dije, se está recuperando. ¿Pero qué pasó? ¿Cuál es el problema? Porque sabíamos, hermanos, que tal vez tenía algunas deudas, algunos problemas. Le dije, ¿cuál es el problema? Y me dijo, no, está en un anexo. Y dije, sí, está ahí. Y me dijo, bueno, pues nada más asegúrate que lo que inviertas en él valga la pena y que no regrese y vuelva a consumir aquí conmigo. Como retando, hermanos, como diciendo, en ese momento ya habíamos llorado mucho, ya habíamos tenido muchos problemas. Él ya su esposa ya lo había dejado,
muchos hermanos lágrimas que habíamos derramado, yo que había derramado por él, hermanos, y yo dije, claro que va a valer la pena, claro que va a valer la pena. Mi hermano ahora está recuperado, va a estudiar, bueno, va a terminar ya el instituto bíblico, hermanos, y eso me lleva a pensar, y le quiero animar, hermanos, a que aprenda y entienda, hermanos, que ningún vicio, ningún alcohol, ninguna droga, sea cual sea, hermanos, es más fuerte que el poder de Dios, es más poderoso que la gracia de nuestro Dios, es más poderoso que la Biblia misma, hermanos, en nuestra vida. Si usted quiere dejar el vicio, si usted quiere cambiar su vida, hermanos, no lo va a cambiar otra cosa sino la palabra de Dios. Mi hermano, lo anexamos en varios anexos ahí en el Cristo Vive, tan llamado, no sé si lo conozcan, también en dobles A, y hermanos escapaba y no le importaba, hermanos, eso, porque no hay palabra de Dios en esos lugares, hermanos. Lo que le ayudó a mi hermano, sin duda, fue desintoxicarse en aquel lugar, hermanos, en aquella casa de recuperación, pero que todos los días escuchara la palabra de Dios y todos los días le forzara a hacer un devocional, a orar, hermanos. Eso fue lo que cambió su vida, eso fue lo que cambió nuestra familia, eso fue lo que cambió mi vida, hermanos, eso fue lo que me hizo comprender, hermanos, que todo lo que habíamos sufrido en el mundo, hermanos, no valía la pena ni siquiera voltear atrás, ni siquiera regresar, hermanos. Y eso, hermanos, es algo, cada que recuerdo eso, es algo que me anima y me obliga y me empuja, hermanos, a seguir adelante. Y ahí, hermanos, aquel país de Colombia, como usted sabrá, Colombia es uno de los mayores exportadores a nivel mundial de cocaína. Los jóvenes de 11, 12 años, lo primero que encuentran es cocaína, ya sea para vender o para consumir. Hermanos, y con ese trasfondo, hermanos, que Dios me permitió vivir, ahora quiero ir a esos jóvenes, ahora quiero ir a esas personas, a esas familias, a esos padres, a esas madres que están alcoholizadas, que están mal, que están drogadas y maltratando a sus hijos, pero que el Evangelio les puede cambiar. Solamente el Evangelio, hermanos, establecer una iglesia donde tengan un refugio, hermanos, un hospital para que lleguen, hermanos, y puedan recuperarse. Ese es, hermanos, el propósito, yo creo, por lo que Dios nos permitió vivir. Y esas cosas, y si usted ha vivido a cosas como esas, hermanos, simplemente es para ayudar a más personas que están pasando por eso, hermanos. Vamos a compadecernos un poco, vamos a tener un poco de misericordia en aquellas personas. Lo primero que podemos hacer es hablarles de Cristo, es hablarles de la palabra de Dios, es salir a ganar almas, hermanos. Gracias a Dios por la gracia de Dios, y estoy muy contento, hermanos, el día de hoy, aparte de estar con ustedes, porque ayer, hermanos, ganando almas, ya que nos mandó a ganar almas, 20 minutitos, hermanos, nos ganó a ganar almas, nos mandó a ganar almas. Fui con el hermano Hugo, ¿verdad? Diego, ¿por qué le quieren decir Hugo, verdad? Diego, se me se parece a uno que es Hugo, o tiene que invitarme una copa para que no se me olvide de su nombre, ¿verdad? Diego, fui a ganar almas con Diego, y tocamos las puertas, y tocamos una puerta y una niña fue salva, ¿verdad? Luego tocamos la siguiente puerta y nos encontramos con un hombre necesitado, hermanos, con un hombre que quiere cambiar su vida, con un hombre que quiere dejar el alcohol. Y yo le dije, lo que tienes que hacer es venir a la iglesia, es buscar la ayuda del Señor viniendo a la iglesia. Y dijo, claro que sí. Le dije, palabra de hombre, mañana tienes que venir a la iglesia, va a estar en el lugar donde te vamos a decir. Y por la gracia de Dios, hoy vino, está sentado atrás el señor Martín Hernández, que pudo venir aquí a la iglesia, y él quiere recuperarse, pero lo primero que él tiene que entender es que solamente la gracia y el poder de Dios le va a ayudar. Amén. Muchas felicidades que pudo venir con nosotros, gracias, y sabemos que el Señor tiene algo preparado para usted, quiere cambiar su vida, para cada uno de nosotros, hermanos. Y bueno, sin más que decir, hermanos, quiero pasar a la enseñanza de la palabra de Dios. Vamos a ir al libro de Hechos, hermanos, por favor. Hechos, capítulo 17. Hechos, capítulo 17, hermanos. Vamos a leer ahí este pasaje de la Biblia. Hechos, capítulo 17, hermanos. Hechos, capítulo 17. Cuando lo tenga ahí puede decir un amén, hermanos, para saber que ya esté ahí. Hechos 17, del versículo 16 en adelante. Voy a leer, usted sígame con su vista. Dice la Biblia: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría.
Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epícuros y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al areópago diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Miren las palabras del apóstol Pablo, hermanos, diciéndole a los de Atenas, a aquellos griegos, diciéndole: veo que son religiosos, tienen muchos ahí altares, tienen muchos dioses, pero pasé y vi un altar donde no hay una imagen, solamente hay una inscripción que dice: al Dios no conocido. Y a ese Dios no conocido, le dice Pablo, es al que yo os anuncio, al que ustedes adoran sin conocerle. A Él es al que yo quiero anunciarles. En esta mañana, hermano, te quiero presentar a Dios, te quiero dar a conocer cómo es Dios, te quiero presentar, hermanos, el verdadero Dios, te quiero mostrar cómo es Dios, con un solo propósito, hermano: que confíes en Él, que deposites toda tu confianza en Él. Pero no la vas a poder depositar en alguien que no conoces. Ellos adoraban a un Dios que no conocían, y por eso no confiaban en Él. Temo, hermanos, que haya cristianos atenienses que adoramos a un Dios que no conocemos, y que en vez, hermanos, tal vez ahora ya no decimos mentiras, ahora cantamos mentiras. Ellos adoraban a un Dios que no conocían. Y podemos, hermanos, cantar, podemos decir: Dios, Dios, pero en realidad no lo conocemos. Y si no le conocemos, hermano, no vamos a confiar en Él. Y si usted no confía en Él, hermano, ese es un síntoma de que no le conoce. Por eso quiero mostrarle cómo es Dios. Le quiero hablar en esta mañana a aquella persona que nos está visitando por primera vez. Quiero presentarte a Dios. Quiero que conozcas cómo es Dios para que confíes en Él. Quiero hablarle a ese cristiano que lleva años en la iglesia, pero que aún no conoce verdaderamente al Dios que sirve, al Dios que adora. Quiero hablarle a ese hermano, a ese cristiano que lleva poco de venir a la iglesia, pero que tiene problemas y que problemas están bombardeando su vida. Quiero mostrarte cómo es Dios para que confíes en Él. Cierra tus ojos, vamos a orar. Señor, bendice tu palabra. Ayúdanos en esta mañana, por favor. Queremos conocerte, queremos confiar en ti. Señor, tu palabra, dice Juan 5:39, que escudriñemos tu palabra, porque en ellas tenemos la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de ti, Señor. Queremos conocerte por medio de tu palabra. Ayúdanos, por favor, en el nombre de Cristo. Amén. Hermanos, cuando no conocemos a una persona, naturalmente no confiamos en esa persona. ¿Cierto, hermanos? Llega a haber veces en las cuales un patrón contrata o no contrata a una persona porque no le conoce. En algunas ocasiones le contrata aunque no le conozca, pero con cierta desconfianza en cuanto a si va a trabajar bien o si sabe hacer lo que se le va a pedir. En pocas palabras, desconfiamos de él porque no le conocemos. Un patrón desconfía o para contratar a una persona le pide su currículo, le pide su historial de trabajo, pide referencia, porque quiere conocer a esa persona y quiere estar seguro de que va a contratar a una persona que va a hacer bien su trabajo. A una persona que no conoce, a una persona que desconfía en él, no la va a contratar, no le va a depositar su confianza a esa persona. Eso, hermanos, hasta cierto punto es coherente o lógico. Lo que no es normal, hermanos,
o coherente sería un patrón, hermanos, que tiene a un empleado ya de antigüedad, ya tiene muchos años trabajando para él. Ese empleado siempre llega temprano, nunca llega tarde. Ese empleado llega temprano y se va al último. Ese empleado hace horas extras. Ese empleado hace su trabajo de la mejor manera, excelentes resultados y tiene logros por su trabajo. Pero lo que no sería lógico es que ese patrón siga, que ese jefe siga sin confiar en él. Y disculpe, hermano, si esta ilustración se parezca a la vida de muchos cristianos que estamos en esta mañana. Y no en el hecho de empleados o patrón, sino en el hecho de que tenemos un Dios que sabemos que no hay otro como Él, que no tiene límites en cuanto a su poder, que todo lo puede y que sigamos, hermanos, sin confiar en Él. Que sabemos que es un Dios, hermanos, como la Biblia nos lo ha dicho, como el pastor nos lo ha predicado y enseñado, que es un Dios omnipotente. Pero que cuando viene el problema y la situación difícil, actuamos como si Él no tuviera poder, como si no le conociéramos. ¿Sabe, hermano, por qué no confiamos en Él? Porque en realidad no conocemos en total plenitud al Dios que tenemos. No es el decir conozco a Dios, hermanos. Los ruselistas, mal llamados testigos de Jehová, también lo dicen. No es el decir conozco a Dios, sino el actuar, vivir y morir como si le conociéramos. No es el decir conozco a Dios. Otras religiones dicen conocer a Dios, los católicos también dicen conocer a Dios, pero no es el decir conozco a Dios, sino el amar, perdonar y servir como si le conociéramos. ¿Conoce a Dios, hermano? Si no le conoce, quiero mostrarle cómo es Dios. Vaya a Job, por favor. El libro de Job, hermano, y si usted tiene ahí a un visitante que no trae Biblia, acérquese con él y muestre, hermanos, los pasajes que vamos a estar estudiando. Job, capítulo 1. Hermanos, Job entendió algo. Job conoció a Dios. Y vemos, hermanos, hasta el último de la vida de Job, las palabras que él dijo. Job dijo, de a oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job estaba diciendo prácticamente, te escuchaba, estaba contigo, pero ahora conozco verdaderamente quién eres. Ahora conozco verdaderamente qué es lo que puedes. Ahora conozco verdaderamente quién es mi Dios. Y eso, hermanos, tenemos que comprender. Primeramente, hermanos, entendiendo que Dios todo lo puede. Que Dios todo lo puede. Hermanos, en la vida de Job pasaron tantas cosas, tantas dificultades, hermanos. A Job le pasaron todas y cada una de las cosas, hermanos, que pudieran pasarle a un hombre para desanimarse, para alejarse de Dios, para dejar todo, hermanos. A nosotros no nos ha pasado, hermanos, ni poquito de lo que le pasó a Job. ¿Quieres saber qué le pasó a Job? Mire el versículo 13 del capítulo 1 de Job. Dice la Biblia, y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paseando cerca de ellos, y acometieron los saberos y los tomaron. Dice, y mataron a los criados a filo de espada, solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada y solamente escapé yo para darte la noticia. Mire, hermano, lo que había sucedido hasta este entonces con Job y con la vida de Job, hermanos. Job estaba un día normal como cualquiera, hermanos, y dice la Biblia que estaban sus hijos y sus hijas, sus 7 hijos y sus 3 hijas, estaban en la casa
Job, llegó un mensajero y le dijeron: Job, te traigo noticias. Mira, estaban los bueyes y las asnas paseando, y llegaron los sabeos y los tomaron y los mataron, a ellos, al ganado y a los criados, a filo de espada. En ese momento Job, hermanos, pierde su ganado y pierde a sus criados. Y luego dice que estaba hablando, este mismo siervo estaba, hermanos, todavía diciendo de Job, y es que no podía hacer nada, y es que pasó, y todavía estaba hablando cuando vino otro mensajero corriendo, me imagino, y bofeado, y llega y le dice: Job, te tengo una mala noticia, fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas, y no solo las ovejas, también quemó a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando, y las ovejas se dejó, y los pastores empezaron, y estaba todavía hablando cuando llegó otro y dijo: Job, los caldeos hicieron 3 enramadas y escuadrones que arremetieron contra los camellos y se los llevaron. Perdió, hermanos, su ganado, perdió, hermanos, posesiones, perdió sus criados. Y estaban todavía, imagínense, ahí tenía esos 3 mensajeros enfrente de él, y Job ya estaba dolido, y Job ya estaba angustiado. ¿Y qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué pasó esto el mismo día, el mismo momento? Y todavía no acababa de hablar cuando venía otro mensajero. Imagínense esa escena, hermanos, a Job escuchando las malas noticias y ver a lo lejos a otro siervo venir corriendo hacia él. Y Job, me imagino, diciendo: otra mala noticia, ¿ahora qué habrá pasado? ¿Qué me queda? ¿Qué no se ha destruido? ¿Qué falta de destruir? ¿Qué está pasando? ¿Qué noticia me traerá ahora este hombre? Y lo ve venir. Imagínense esa angustia en el transcurso de ver al hombre hasta llegar a su presencia de Job y decir: y mire, hermano, con estas malas noticias que ya había escuchado Job, hermanos, estaba con su corazón temeroso, estaba con su angustia, y llega el último, hermanos, de los mensajeros. Y las primeras palabras que le dice, ese mensajero corriendo, y llega Job, tal vez cansado, tal vez bofeado, tal vez de que venía corriendo a darle la noticia. Y hermanos, esta noticia, yo creo, hermanos, que fue la noticia que más desgarró a Job, que más lo hizo quebrantarse, que lo hizo tirarse al suelo, hermanos. Porque llega aquí el mensajero y le dice: Job, tus hijos y tus hijas. Imagínense, hermano, que ustedes le habían dado 3 noticias desastrosas, y la cuarta noticia comienza diciéndole: tus hijos y tus hijas. ¿Cómo estaríamos, hermanos, llorando? Es más, ni nos han dicho qué pasó con ellos, y ya estaríamos quebrantados, y ya estaríamos llorando, y ya estaríamos angustiados, y ya estaríamos tirados en el piso. ¿Qué le pasó a mis hijos? ¿Qué le pasó a mis hijas? ¿Qué le pasó? Dime rápido. Y el siervo: tus hijos y tus hijas. Mira, lo que pasó es que estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Hermanos, todo lo que nos pudiera pasar, hermanos, en la vida, le pasó a Job en unos momentos. Perdió su ganado, perdió sus criados, perdió posesiones, hermanos, perdió camellos, perdió mucho dinero, hermanos. Era el hombre más bendecido en aquel entonces, hermanos. Pierde todo y pierde a sus 10 hijos. A sus 10 hijos. En ese mismo momento, hermanos. La Biblia dice, hermanos: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dice la Biblia, y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Hermanos, todo lo que pasó Job, hermano, pero si pasó todo eso, fue por algo. Fue, hermanos, lo que le comentaba, fue para poder glorificar a Dios, hermanos, al final de todo esto. Y poder Job decir, hermanos, lo que dijo en el capítulo 42, versículo 1, hermanos:
capítulo 42, versículo 1, dice la Biblia, respondió, el último capítulo, hermanos, de su vida, dice la Biblia, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Dice el versículo 4, oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás, de oídas te habré oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Hermanos, llegó el momento en el que Job glorifica a Dios. Y dice, ahora yo entiendo, Señor, que tú todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Y si todo eso tuvo que pasar, Job, para llegar al momento de decir, yo sé que todo lo puedes, hermano, entonces todo lo que pasó, Job, valió la pena, hermanos. Si eso hizo que se acercara tanto a Dios y que le conociera de una manera tan maravillosa, hermanos, que entonces valió la pena, hermanos. Y miren, para poder conocer a Dios y para poder depositar nuestra confianza en Dios, hermano, debemos creer y entender, hermanos, que tenemos un Dios que todo lo puede. Es un Dios que no hay nada que siquiera se le dificulte. En Lucas dice, porque no hay nada imposible para Dios. Él ha hecho, hermanos, cuanto ha querido, según Salmo 115:3. Todo lo que Dios quiere, hermanos, puede hacer. Una montaña, un mar, una estrella, un sol, un planeta. Y solo con el aliento de su voz ha hecho todo el mundo. Con su palabra, hermanos. Ese es el Dios que tenemos. Pablo, hermanos, les recuerda y les dice a los atenienses, a ese Dios que adoran sin conocerle, a ese yo os anuncio, hermanos, dejemos de ser cristianos atenienses, que adoramos a Dios, que decimos conocer a Dios, pero en realidad, hermanos, no confiamos en Él. Y si no confiamos en Él es porque no le conocemos, hermanos. No quiero ahí confundirle, hermano, pero las dos cosas van de la mano. Si no conozco a Dios, no voy a confiar en Él. Y si no confío en Él es porque no le conozco, hermanos. O estoy gritando que no conozco a Dios, por eso no confío en Él. Hermanos, Dios es un Dios que todo lo puede. Entiéndalo, hermano, creámoslo. No hay ningún problema que sea más fuerte que nuestro Dios. Hermano, cualquier problema que tenga usted en su vida, que esté pasando por estos momentos, piense en cualquier problema, hermanos, y no será más grande que lo que pasó Job. Pero piense en ese problema tan grande y tan difícil que pueda tener en su vida, hermanos, y ahora piense en ese Dios tan grande. ¿Y cuál es más grande, su problema o su Dios, hermano? Dios es más poderoso, es más grande, es más misericordioso. Hermanos, debemos confiar en Él porque Él todo lo puede, porque nada se le dificulta, porque nada, hermanos, se le haría imposible a Dios. Hermanos, Él hace lo que Él quiera. En su mano está, hermanos, hacer lo que Él quiera y nadie lo puede cambiar o detener. Nada, hermanos. Mire, apenas el viernes estaba listo para ir a una iglesia y antes de eso, a ir a la casa, hermanos, llegó tocando un hombre. Al final de cuentas era ahí un familiar, era sobrino de mi suegro. Llegó tocando, hermanos, y yo había escuchado un poco que él estaba batallando con un poco de cáncer. Pero cuando lo vi, hermanos, me dolió mucho porque estaba totalmente calvo, no tenía nada de pelo, no tenía nada de cejas, sus ojos hundidos y con muchas ojeras. Él llegó y tocó buscando a su tío, a mi suegro. Le dije, no está, ¿quieres marcarle? Le marcó. Y le dijo, espérame ahí, él sí va a esperar ahí un rato. Hermanos, y en ese momento, hermanos, comencé a platicar con él. Primero comencé a preguntarle, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Le dijo, mal, estoy muriendo. Y lo peor de todo, dice, es que tengo problemas con mi papá y con mi mamá. Me tienen que estar llevando a León cada 15 días y me quedo una semana ahí para hacer las quimioterapias, una por día en esa semana. Y si estoy mal, me siento mal.
ya no quiero que me lleve, ya no quiero seguir, ya hasta donde llegué, me decía. Mi padre me está reclamando que gasta dinero en mí, y yo le digo que ya no me lleve, que me deje morir. Bueno, vea ese problema. Unos padres, el padre está desempleado, la madre también, solamente están pensionados, es un hombre ya grande de edad, ya anciano, y aún así su hijo tiene 27, tiene cáncer, y ese joven ya no queriendo vivir, y sus papás luchando por gastándose lo que no tienen de dinero, vendiendo sus cosas de su casa y todo por tratar de llevar a cabo el medicamento y las quimioterapias de su hijo, y su hijo mal, su hijo amargado con la vida. Hermanos, nada le iba a ayudar más en ese momento que el Evangelio. Comencé a hablar. Comencé que sigue después de la muerte. Vas a morir. Dijo, yo sé que voy a morir. Le dije, vas a morir. ¿Pero dónde vas a ir cuando mueras? Y le empecé a hablar, le empecé a mostrar el Evangelio, le empecé a mostrar versículos. Y por la gracia de Dios, hermanos, aceptó a Cristo en su corazón. En ese momento me dijo, pues ahora no hay nada que temer. Ahora no le tengo miedo a morir. Y le dije, el apóstol Pablo dijo que para él el morir era ganancia, porque era un cerrar de ojos aquí y un abrir de ojos allá en el cielo. Amén. Bueno, su semblante cambió. Por primera vez en ese momento vi una sonrisa en su rostro. Comprendió, hermanos, que Cristo le había salvado. Y le dije, mira, joven, si Dios te permite más tiempo de vida, gloria a Él. Y si no, también gloria a Él, vas a ir al cielo. Pero en ese momento yo le decía, si tú crees, Dios todo lo puede. Y yo le decía, mira, si Dios quiere que tú vivas, aunque ese cáncer, aunque más enfermedades, aunque te quiten el pulmón, aunque te hagan lo que te hagan, tú vas a vivir. Amén. Pero si Dios quiere que tú ya vayas a la presencia de Él, aunque te metan al mejor hospital, aunque te hagan las mejores quimioterapias, Dios te va a llevar a su presencia. Amén. Hermanos, pero yo le hacía referencia y le hacía entender a ese joven, hermanos, que tenemos un Dios que todo lo puede. Amén. Y que lo que Él quiera y vaya a hacer, hermanos, nadie lo puede cambiar, nadie lo puede mover, hermanos. Mire lo que dice Isaías, capítulo 43, versículo 13, dice la Biblia. Aún antes, dice Isaías, aún antes que hubiera día, dice Dios, perdón, aún antes de que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Mira lo que dice la Biblia, lo que dice Dios mismo, y le dice a su pueblo, le dice a Israel, lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Hermanos, lo que el Señor quiere hacer, nadie lo puede cambiar. No hay otro como Él, ni comparable a Él, hermanos. En esta mañana, además de convencernos de confiar en Él, es una excelente mañana para engrandecer su nombre, para exaltarle y poderle decir, tú eres Dios y no hay más fuera de ti. Tú eres grande, eres temible, eres grandioso, eres sublime. Él, hermanos, es nuestro Dios. Él es mi Dios, Él es mi Dios, hermanos. Oh Señor, que es el hombre para que tengas de Él memoria, dice el salmista. Siendo Él, hermanos, el Rey de Reyes, siendo el Señor de Señores, siendo el Creador, hermanos, se humilló a sí mismo para venir a la tierra y morir, hermanos, por nosotros. Qué maravilloso es nuestro Dios. ¿Qué es más difícil, hermanos, que el Señor haga? Él ya vino a morir, Él ya derramó su sangre, Él ya fue crucificado, Él ya hizo esta tierra, Él ya hizo los planetas. Hermano, Él no pudiera resolver tu problema, Él no pudiera ayudarte en tu enfermedad, en tu escasez económica, en tu matrimonio, hermanos. Él es el dueño del oro y de la plata, si nuestro problema es económico. Hermanos, Él es el mejor doctor, Él es el doctor de doctores si nuestro problema es alguna enfermedad. Hermano, Él instituyó y constituyó el matrimonio si su problema está en el matrimonio. Hermanos, el Señor tiene respuesta para todo.
en todo, hermanos, lo puede. ¿Por qué no confiar en Él? Sería razonable no confiar en alguien que sabemos que no nos puede ayudar, que no tiene los recursos para ayudarnos. Muy probablemente. Sería razonable. Imagínense, hermanos, que usted tenga una deuda. Vamos a suponer que usted tiene una deuda de $100,000. No la tiene, ¿verdad? Como que ven unas casas diciendo, ¿checaste mi historial o qué pasó? ¿Te llegó mi estado de cuenta ahí? Supongamos que usted tiene una deuda de $100,000. Una deuda impagable. Muchísimo dinero. Y usted va caminando por la calle y va ahí jalándose los cabellos y desesperado y angustiado y ya no sabe qué hacer, ya tal vez ha vendido todo lo que tiene y no completa nada. Y ahí uno de los hombres que caminan a veces por la calle, que no tienen dónde dormir, que no está aseado, esas personas, uno de esos hombres le dice, ¿qué tienes? Y que usted le dijera, tengo una deuda de $100,000. Y que le dijera, tranquilo, yo la voy a pagar. Yo la pago. Quédate tranquilo. ¿Qué diría usted? Tal vez usted le diría, bueno, me mandas un WhatsApp cuando la pagues, tómale foto del ticket y me lo mandas, ¿sale? Para ya estar tranquilo. Yo creo que no le diríamos eso. Tal vez algunos de nosotros nos molestaríamos incluso. Le diría, ¿por qué me está diciendo eso? Mira los problemas que tengo. Tú no tienes ni dónde vivir, tú no tienes ni dónde dormir, tú no tienes ni para comer ahorita, mira, no tienes ni dónde asearte. ¿Por qué dices que me vas a ayudar? Tú no puedes ayudarme. Hermano, pero pareciera que a veces tratamos así a nuestro Dios. Como un vagabundo, como alguien que no tiene los recursos para ayudarnos. Hermano, Él es el dueño de todo. Hermano, Él puede hacer lo que Él quiera, lo que le plazca. Hermano, lo que nosotros, hermanos, con un corazón contrito le roguemos y le digamos, Señor, ten misericordia de mí y ayúdame. Y Él va a actuar en nuestras vidas, hermanos, porque Él todo lo puede. Él es el dueño de todo, hermanos. Él tiene todos los recursos para ayudarnos. ¿Cómo no confiar en Él, hermano? Le invito a probar sus maravillas, a conocer cómo es realmente nuestro Dios, grande en poder. En su mano está el poder para ayudar o para destruir. Y créame, hermano, Él nos quiere ayudar. Solo confiemos en Él. Creamos en Él. Bueno, porque hay dos cosas distintas en el creer en Dios y creerle a Dios. Tal vez usted cree en Dios, hermano, pero no le cree a Dios. Y no le cree lo que Él promete en su palabra. Desgraciadamente a veces vivimos como si no le creyéramos, ni siquiera como si creyéramos en la Biblia. Por eso, hermano, le presento a Dios como todopoderoso, para que crea y confíe en Él. Hermano, y cada una de estas cosas que le voy a mostrar, hermano, una sola sería suficiente para depositar toda nuestra confianza en Él. El simple hecho de que Él es todopoderoso ya sería suficiente, hermanos, para confiar en Él. Ya podríamos terminar la enseñanza y decir, con eso voy a confiar en Él. Pero a veces, hermanos, somos duros de corazón. Y mire, hermano, lo que sigue diciendo en Primera de Crónicas. Vamos a Mateo, hermanos, capítulo 7, hermanos. Una razón más para confiar en Dios, un atributo más de nuestro Dios. Hermano, le estoy presentando cómo es Dios para que confíen en Él. Mateo 7, versículo 7. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. Y mire lo que dice la Biblia. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Hermanos, tenemos un Dios que contesta la oración. No, tenemos un Dios que siempre va a contestar la oración, hermanos. Y miren lo que dice la Biblia, esa semejanza que Dios nos pone con nosotros y con Dios. ¿Qué hombre hay de vosotros, hermanos? ¿Qué hermano hay de vosotros que si nuestro hijo nos pide pan, vamos a ser tan crueles, tan insensibles en tomar una piedra y dársela como si fuera pan, hermanos? Nadie de nosotros haríamos eso. Haríamos hasta lo imposible por conseguir alimento y darle a nuestro hijo, hermanos. ¿Cierto o no?
siendo malos. Y dice, ¿y cómo nuestro Dios, que Él sí es bueno, cómo no nos dará buenas cosas a los que le piden? Hermanos, qué importante es la oración. Así, hermanos, como un hombre busca hasta más no poder para alimentar a su hijo cuando le pida, nuestro Dios, hermanos, sin esfuerzo, pero con poder, nos da, hermanos, lo que necesitamos, lo que nos está poniendo en problemas, lo que nos está haciendo la vida difícil. Él puede solucionarlo, Él provee, hermanos, para nuestras necesidades. Qué importante es la oración. La oración, hermanos, es una necesidad, según nuestro Señor Jesucristo dijo en Lucas capítulo 18, y les refiere una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. La oración es una necesidad, hermanos, en el ser humano. Necesitamos, hermanos, la oración. Sabemos qué es la oración. Conocemos cuándo orar, cómo orar. Pero oraremos más tiempo y fervientemente cuando de verdad creamos que Dios contesta la oración. Y confiaremos en Él cuando experimentemos una oración contestada. El cristiano demuestra que no confía en Dios cuando no ora. Hermanos, usted sabía que cuando usted se arrodilla a orar, es una muestra a Dios de que le necesitamos, de que somos codependientes de Dios. Pero cuando no oramos y pasamos días sin orar, estamos diciendo, yo no necesito hablar con Dios, yo no necesito de Dios. Hermano, el no orar demuestra que no confiamos en Dios. El no orar, hermano, demuestra que no necesitamos de Dios. Cuando nuestra primera opción a un problema no es el hablar con Dios, demostramos que no confiamos en Él y que no le conocemos. Hermanos, confiar en Dios es orar. Tenemos un Dios que contesta las oraciones. Un Dios, hermanos, que siempre contesta, siempre. Hermanos, nuestro Dios siempre contesta la oración. El problema aquí, hermanos, es que Dios, y bueno, ese no es el problema, sino que Dios, hermanos, contesta sí, pero también contesta no. Y también contesta espera. Y déjeme le digo algo, el no y el espera son respuestas de Dios. Por eso es que Dios siempre contesta. El problema es que no contesta como queremos, que no contesta a nuestros deseos, cuando queremos y como lo queremos, hermanos, porque Él siempre va a ver por bien de nosotros, siempre, hermanos. Eso téngalo por seguro. Y si Dios no le está dando lo que usted tanto le pide, es porque el Señor sabe, hermanos, que no le hará bien, o que en este momento no le hará bien. Hermanos, pues el Señor quiere tratar con usted. Hermanos, el Señor a veces nos da cosas que ni siquiera le hemos pedido, o que apenas, hermanos, pensamos en nuestra mente, es que pues me gustaría esto, y el Señor nos cumple, hermanos, o nos da eso, hermanos, aún a veces sin estar 1 año, 2 años pidiéndose, hermanos, porque el Señor sabe que eso, hermanos, nos hará bien. Un Dios, hermanos, que tenemos un Dios que contesta la oración, un Dios, hermanos, que no debería pedirle al hombre que clame a Él para enseñarle cosas grandes y ocultas, pero que por la desconfianza y menosprecio del hombre tiene que hacerlo, hermanos. Un Dios que se humilla, hermanos, a pedirnos a nosotros que hablemos con Él, hermanos. Vamos, cuando nosotros a veces nos peleamos con otro hermano, ¿verdad? No, si no me habla, yo no lo voy a hablar. Hasta que Él se acerque a mí, yo le hablo. Hermanos, que tuviéramos el mismo corazón y la misma sensibilidad que nuestro Dios. Que aun cuando nosotros pasamos días sin hablarle, Él nos dice, venid a mí, vengan a mí, clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Yo sé qué problema tienes, yo sé qué es lo que necesitas, yo sé cómo se soluciona tu problema, pero no vienes a mí, no clamas a mí y no te puedo ayudar. Ven a mí para poderte ayudar, pero el soberbio cristiano, alejado de Él y menospreciando y desconfiando de nuestro Dios. Bueno, desgraciadamente nosotros no
Hermano, ¿usted cree que Dios contesta la oración? Si lo cree, hermanos, entonces no deje nada, hermanos, sin ponerlo en oración. Ninguna decisión sin antes consultar a Dios, que contesta. Hermanos, Dios le contestó a Moisés, Dios le contestó a Gedeón, Dios le contestó a Ana, le contestó a Samuel, le contestó a Salomón, a Elías, hermano, a tantos hombres, hermanos, y con la misma fuerza y la misma confianza y el mismo poder nos puede responder a nosotros. Bueno, y conocemos, hermanos, no vamos a ir ahí por tiempo, hermanos, pero cómo Elías, hermanos, pudo, hermanos, vivir una respuesta tan clara de Dios. Estaba contra aquellos profetas de Baal, 450 profetas de Baal, y Elías ahí solo, y él decía, solo yo he quedado, y hermanos, y Elías, hermanos, ahí enfrente de esos profetas, hermanos, y diciéndoles y retándoles al primer Dios que responda y que haga caer fuego del cielo. A ese Dios hay que convertirnos, a ese Dios hay que adorar. Y Elías, hermanos, en ese reto, y hermanos, aquellos hombres, los profetas clamando a su Dios, y dice la Biblia que se dañaban con piedras y se hacían para poder, hermanos, incitar a su Dios, para poder, hermanos, hacer que su Dios respondiera, y clamaban y gritaban y le bailaban y todo, hermanos, y su Dios no contestaba. Y Elías, con esa confianza en Dios, hermanos, Elías diciéndoles, ¿qué? ¿Estará dormido? ¿Estará ocupado? Es que tal vez está muy fatigado, es que tal vez está durmiendo, es que tal vez está haciendo algo más importante y no les puede contestar. Esa era una confianza en Dios, pero esa confianza se dio por oraciones contestadas a Elías. Hermanos, entonces Elías ahí, hermanos, vive, hermanos, una oración contestada en ese momento. Dice la Biblia que Elías oró y le dijo, Señor, responde para que vean tu poder y tu pueblo se convierta a ti. En ese momento cayó fuego del cielo, hermanos, y todo el pueblo se convirtió a Dios. Amén. Los profetas de Baal fueron degollados. Hermanos, tenemos un Dios, hermanos, un Dios que contesta cualquier oración. Qué tremenda, hermanos, demostración de confianza de Elías, porque Dios, hermanos, es Dios tan poderoso que responde a un hombre o a una mujer que confía en Él. Tenemos un Dios que hace descender fuego del cielo respondiendo una oración. Tenemos un Dios que detiene el sol por responder una oración. Un Dios que hace llover al responder una oración. Un Dios que puede hacer temblar la tierra al responder una oración. Que puede tumbar paredes de una cárcel por responder una oración. Y algo tan maravilloso, tenemos un Dios que por una oración pidiendo salvación y perdón de pecados puede hacer pasar de muerte a vida a una persona, puede hacernos sentar en lugares celestiales, hermanos, nos da la eterna redención y nos limpia con la sangre de su Hijo Jesucristo, hermanos, cuando clamamos a Él por medio de la oración. Tenemos a Dios que contesta la oración. Él es nuestro Dios, hermanos. Tenemos un Dios que todo lo puede, hermanos. Él es nuestro Dios. Tenemos un Dios, hermanos, por último, para terminar, Hebreos, hermanos, capítulo 6. Hebreos capítulo 6, por favor. Mire lo que dice el versículo 18. Dice la Biblia, porque para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. Mire, hermanos, qué tremendas palabras. Para que por dos cosas inmutables, la palabra inmutable viene de la palabra mutar, que significa cambiar o transformar. Hermanos, dice que para dos cosas incambiables en las cuales es imposible que Dios, hermanos, mienta. En base a eso tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla y que penetra hasta dentro del velo. Miren, hermanos, por las cuales, hermanos, por esas dos cosas es imposible que Dios mienta. Y por eso, hermanos, tenemos un consuelo fortísimo, como un ancla firme, hermanos. Hermanos, tenemos un Dios que nunca falla. Tenemos un Dios que todo lo puede. Tenemos un Dios que contesta la oración. Tenemos un Dios que nunca jamás fallará. Amén. Es
Es difícil, hermanos, y a veces es imposible confiar en alguien que nos ha fallado, que nos ha mentido, que nos ha quedado mal. A veces es difícil volver a confiar en otra persona, en esa misma persona. A veces, hermanos, nos hemos fallado unos a otros, entre nosotros mismos, y desgraciadamente a veces se pierde la confianza, se llega a romper la confianza. Dicen, hermanos, que la confianza es como un espejo, que cuando se llega a romper, hermanos, aunque lo peguen y lo pongan otra vez, nunca vuelve a quedar igual. Pero, hermanos, con nuestro Dios, hermanos, nunca va a haber necesidad de volver a juntar los pedazos del espejo, porque nunca nos va a fallar. Porque Él nunca va a volver a recuperar nuestra confianza, porque nunca la va a perder, hermanos, porque Él nunca jamás nos va a fallar, hermanos. Nunca jamás Dios le falló a ningún hombre en la Biblia, y nunca, hermanos, le va a fallar a usted, hermanos. Él es fiel y permanece fiel, y no puede, hermanos, negarse a sí mismo, dice la Biblia. Dios nunca, jamás, jamás de los jamases mentirá, jamás nos traicionará, jamás, hermanos, dirá algo en contra de lo que Él ya ha prometido, hermano. Él es fiel y justo y verdad, hermanos. ¿Cómo no confiar en alguien que nos garantiza que nunca fallará? Podemos desconfiar en alguien que no tiene los recursos para ayudarnos, pero Dios todo lo tiene. Podríamos desconfiar en alguien, hermanos, que no nos escucha o que no nos responde, pero Dios siempre contesta la oración. Amén. Podríamos desconfiar en alguien que nos ha mentido, que nos ha fallado, que nos ha quedado mal, pero Dios nunca falla. Hermano, y el desconfiar o el dudar, hermanos, de Él es ofenderle. Hermano, es como si yo le pidiera al hermano Salud. Es el que se me ocurre ahorita, es el más desconfiado de todos, pero es el que se me ocurre ahorita. No es cierto, hermanos. Imagínense si yo le pidiera al hermano Salud o al hermano Fernando: hermanos, ¿me pueden ir a pagar el recibo de la luz? Supongamos, ¿me puede ir a pagar el recibo de la luz? Ahorita se lo doy, hermano Fernando. No, no es cierto. ¿Me puede pagar el recibo de la luz? Pero vaya, no, claro que sí, yo voy y se lo pago. Pero vaya, hermano, sí, yo voy y se lo pago. ¿Seguro? Sí, seguro. Órale, pues. Tiene que ir a las 3 de la tarde. Entonces yo, hermanos, ya le di el comprobante, le di todo eso, le di el dinero para que él vaya a pagarlo. Y yo digo, ya voy a pagarlo. Pero dan las 2:50, las 2:45, las 2:50. Y yo digo, sí, ya pagaron, sí lo van a pagar, no sé si lo van a pagar. Mejor de todos modos voy a ir yo a comisión. Y voy yo, hermanos, y llego a la fila y el hermano está formado ahí, listo para pagar la luz. Y yo llego y el hermano con justa razón me va a decir, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Por qué vienes tú aquí? Si a mí me pediste que yo pagara el recibo, ¿por qué estás viniendo aquí? Me estás diciendo mentiroso. Me estás diciendo que te quedo mal, que te he fallado. Hermano, y cuando viene un problema, cuando viene una situación difícil, hermanos, y no buscamos a Dios, y no, hermanos, dejamos el problema en las manos de Dios, y no confiamos en Dios, hermanos, es como si le estuviéramos diciendo, es que tú me has fallado. Por eso es que yo estoy tratando de arreglar mi problema. Por eso es que yo estoy tratando de arreglar la situación, porque tú ya me has fallado otras veces. Hermano, Dios nunca falla. Dios nunca jamás te falla. Hermano, yo creo, hermanos, que esas tres, y hay más, hermanos, pero con esas tres, hermanos, atributos de Dios, con esas tres cosas que conozcamos de Dios, vamos a poder, hermanos, depositar nuestra confianza en Dios y dejar, hermanos, de adorar